過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りにはさずに消えていたはずの未来も行き直すけど忘れぬからもったいない日々ばっか照らとあなたの気配今でも探してしまうよなあの日の二人手を伸ばしてHola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Arthur Blackwing caminó hacia la Torre de los Titanes como si perteneciera a ella. Sus pasos eran lentos, despreocupados, casi perezosos. Pero bajo su apariencia despreocupada, cada paso era calculado. Sus sentidos se extendían como tentáculos invisibles, rozando las energías que lo rodeaban, captando cada detalle. El viento, el zumbido distante de la ciudad, el débil latido de la propia torre y, por supuesto, a Raven meditando en la cima. Y entonces, arriba. Antes de que pudiera reaccionar, sus ojos violetas se abrieron de golpe. El aire cambió. Fuosh, Raven se movió. En un instante, flotaba en la noche, con las piernas cruzadas en silenciosa meditación. Al siguiente, estaba justo frente a él, a escasos metros de distancia, con su capa ondeando ligeramente por la repentina teletransportación. Estás muy lejos de Gotham. Su voz era serena, controlada, pero con un filo afilado, como una espada apenas disimulada. No le sorprendió verlo. Ella lo había presentido. Arthur entrecerró los ojos levemente. Raven, su voz no transmitía miedo ni vacilación. Solo reconocimiento. Su mirada lo estudió, escrutándolo. No era tan ingenua como para asumir que estaba allí de visita amistosa. La última vez que se vieron, la ciudad no había estado tranquila. Pero en lugar de presionarlo de inmediato, Raven ladeó ligeramente la cabeza y griega. Sorprendentemente, dijo, tranquilo. No comparto todo con el equipo. Los labios de Arthur se curvaron en una leve sonrisa burlona. Sigue así. De verdad que no quiero verte como un enemigo. Un destello de luz azul recorrió sus iris. Algo profundo e indómito se agitaba bajo su piel. Su poder vibraba bajo la superficie, enroscado como una bestia esperando ser desatada. No lo estaba reprimiendo, no del todo. Y Raven podía sentirlo. Su expresión apenas cambió, pero la tensión en el aire se intensificó. Eres más fuerte. Sus palabras no eran un cumplido. Eran un hecho. Una observación hecha con una certeza serena e inquebrantable. Arthur, siempre con labia, fingió una leve sorpresa. Naturalmente. ¿Y cómo lo supiste? Los ojos violetas de Raven lo clavaron en su rostro, sin diversión. ¿Por qué te sientes aún más equivocado? ¡Ay! Arthur se llevó una mano al pecho con sarcasmo. ¡Qué crueldad! Raven no mordió el anzuelo. En cambio, explicó con ese tono tranquilo y mesurado tan suyo. Antes, tu poder se sentía inestable. Como si aún no fuera completamente tuyo. Ahora es diferente. Más denso. Más frío. Como si algo hubiera cambiado dentro de ti. Arthur encogió los hombros, como si se sacudiera el peso de sus palabras. Acabo de tener un buen arco de entrenamiento. No respondió. No hacía falta. Su expresión dejaba claro que no se tragaba sus evasivas. Entonces, Arthur hizo algo audaz. Pasó junto a ella. No agresivamente, ni amenazantemente, solo con naturalidad, como si ella no fuera un obstáculo. Como si tuviera todo el derecho a estar allí. Raven arqueó una ceja ligeramente y se giró para observarlo. Sabes que no te van a recibir con los brazos abiertos precisamente. Arthur no se detuvo. Lo presentía. Dio un paso al frente, con la voz tan tranquila como siempre, pero con un inconfundible toque de advertencia. Robin regresó con una pierna rota y moretones por todas partes. Eso hizo que Arthur se detuviera medio segundo. Raven se dio cuenta. ¿Buscas algo, verdad?
Arthur giró ligeramente la cabeza, sus penetrantes ojos azules se encontraron con los de ella. La forma en que lo expresó, no era una pregunta. Era una afirmación. Arthur sonrió con suficiencia. ¿Y si lo pido amablemente? Raven exhaló suavemente, cruzándose de brazos. Por alguna razón, dudo que eso cambie la situación con los demás. Arthur rió entre dientes, dirigiendo la mirada hacia la entrada de la torre. Supongo que lo averiguaremos. Un profundo estruendo llenó el aire mientras el suelo temblaba bajo los pies de Arthur. Antes de que pudiera dar un paso más, enormes bloques de roca surgieron de la tierra, elevándose como una barricada, erguidos entre él y la torre. El movimiento fue preciso, controlado, no era una advertencia casual. Arthur arqueó una ceja. Entonces, en lugar de parecer molesto, simplemente, sonrió. Con un movimiento rápido de sus dedos, un pulso de fuerza invisible se extendió hacia afuera. Crack. Boom. La barrera se hizo añicos, los enormes trozos de roca salieron despedidos sin esfuerzo, como si no pesaran nada. Los escombros ni siquiera tocaron el suelo, simplemente desaparecieron, borrados de la existencia por la autoridad del gobernante de Arthur. Su mirada se dirigió a Raven, su sonrisa se ensanchó ligeramente. ¿En serio? ¿Así es como lo vamos a hacer? Ella no respondió. En cambio, atacó. Boom. Un rayo de energía oscura y crepitante se disparó hacia él con una velocidad aterradora. Arthur apenas tuvo tiempo de ladear la cabeza cuando la explosión rugió junto a su rostro, quemando el aire donde acababa de estar. Sus ojos se abrieron ligeramente de sorpresa. Sin advertencia. Sin palabras. Estaba furiosa. Y no se contenía. Otra explosión, luego otra, luego otra. La noche se iluminó con rayos púrpura de energía mientras Raven desataba una avalancha de proyectiles sombríos, cada uno preciso, mortal y lleno de algo más que solo poder. Arthur exhaló, y su sonrisa se desvaneció. Shin. Una elegante hoja de Prometium negra se deslizó de su inventario, brillando bajo la tenue luz de la luna. Su agarre era fluido, casi relajado, hasta que se movió. Clan. El primer golpe impactó el filo de la espada y se partió por la mitad. La energía pura se dispersó inofensivamente a un lado. Clan. 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 Desvió cada golpe con facilidad, moviendo los dedos con indiferencia, redirigiendo, deteniendo, borrando los rayos de energía dispersos en el aire con la autoridad del gobernante. Era como si el aire mismo se doblegara a su voluntad. Pero al parar, algo captó su atención. Sus ataques no solo eran rápidos, sino también furiosos. El rostro de Raven seguía siendo una máscara de control, pero sus ojos ardían. No con su habitual brillo violeta, sino con algo más oscuro. Arthur entrecerró los ojos, observándola atentamente. Algo no cuadraba. Ella le lanzó un último disparo, más potente, directo, pero esta vez no lo esquivó. En cambio, acortó la distancia. ¡Fu! Su cuerpo se desvaneció en el aire, las sombras se enroscaron a su alrededor mientras salía disparado hacia adelante como una bala. Antes de que Raven pudiera reaccionar, agarra. La mano de Arthur atrapó la suya en el aire, su agarre firme pero no aplastante. Flotaron sobre el suelo, el viento susurraba a su alrededor, la tensión se palpaba en el aire. ¿Qué te pasa? La voz de Arthur era baja, con un matiz que casi sonaba a preocupación. Los ojos de Raven parpadearon, su expresión ilegible, pero no se apartó. Suéltame, Arthur. Su tono era tranquilo, pero carecía de su habitual frialdad distante. Arthur no se movió, su rostro cerca del de ella. Claramente te estás guardando algo. ¿Qué pasa? Por primera vez, ella dudó. Luego, solo por una fracción de segundo, sus ojos se enrojecieron de repente. Arthur lo notó. Su agarre se aflojó al instante, y ella apartó la mano bruscamente, agarrándose la cabeza. Un jadeo agudo escapó de sus labios mientras se tambaleaba, presionando sus dedos contra su sien como si intentara silenciar algo. Arthur entrecerró los ojos. Lo había visto. Solo por un momento. Pero fue suficiente. ¿Raven? Ella no respondió. Ni siquiera lo miró. Arthur exhaló lentamente, retrocediendo un paso mientras ambos aterrizaban en tierra firme. La observó de cerca, analizando cada movimiento. Raven apenas tuvo tiempo de estabilizarse antes de agarrar. Las manos de Arthur la sujetaron por los hombros, firmes pero sin fuerza. Sus ojos ardían con un inquietante resplandor azul, atravesando la oscuridad que los separaba. Su mirada era comprensiva. Y cuando habló, su voz transmitía algo que Raven no esperaba. Certeza. Es tu padre Trigon, ¿verdad? Raven contuvo la respiración.
No. No, eso no era posible. Abrió los ojos de par en par, y todo su cuerpo se tensó bajo su agarre. No, espera, negó con la cabeza, confundida. ¿Cómo? Su voz se volvió casi defensiva. ¿Cómo lo supiste? La expresión de Arthur no cambió. Siguió mirándome fijamente, sin aflojar su agarre. Su voz era serena, casi despreocupada, salvo por el filo cortante que la cubría. Me atacabas por frustración, dijo, ladeando ligeramente la cabeza. Pero tus ataques se volvieron demasiado letales. Raven se estremeció al oír eso. Si fuera un matón cualquiera, demonios, si fuera más débil, estaría muerto ahora mismo. No, protestó Raven rápidamente, como si intentara descartar la idea. Yo no, Arthur la interrumpió, su tono se tornó un poco más mordaz. ¿Estás perdiendo el control sobre Trigon? Dejó que la idea se asimilara antes de añadir. Eso es, un poco serio, ¿no crees? Raven apretó la mandíbula y apartó la mirada. ¿Hay alguna razón para eso? Insistió Arthur. Eres alguien que siempre está tan serena. Siempre controla sus emociones. ¿Y por qué ahora? Ella no dijo nada. Pero la forma en que sus ojos empezaron a mirar a todas partes, evitando su mirada, evitando la pregunta, le dijo todo lo que necesitaba saber. Arthur entrecerró los ojos ligeramente. Su agarre sobre sus hombros se apretó solo un poco. Y entonces lo dijo. No me digas que esto es por mí. Raven levantó la cabeza tan rápido que fue un milagro que no sufriera un latigazo cervical. Toda su cara se puso roja como un tomate. No solo un rubor intenso, una vergüenza que parecía una alarma de incendios. ¡No! Exclamó, demasiado alto, demasiado rápido. Arthur simplemente asintió. Un asentimiento lento, deliberado y cómplice. Sí. Raven gimió, llevándose las manos a la cara. No. Sí. No. Sí. Gruñó con más fuerza, dándose un golpe en la frente con una exasperación que probablemente podría romper el multiverso. Arthur simplemente sonrió con suficiencia. Vaya. Debes odiar ser tan predecible. Raven suspiró profundamente, como si estuviera a punto de lanzarse a otra dimensión solo para escapar de esta conversación. Pero cuando finalmente habló, su voz era baja. No tengo permitido sentir profundamente, admitió. Ira, frustración, exhaló, sacudiendo ligeramente la cabeza. E incluso, celos. Dudó medio segundo antes de forzarla, la primera palabra que pronunció, como si decirla le doliera físicamente. Arthur la observó, y su sonrisa se desvaneció levemente. Se alimenta de estas cosas para debilitarme. Su voz era más baja ahora. No estaba débil. No estaba asustada. Solo cansada. Arthur finalmente la soltó, aflojando su agarre al dar un paso atrás lentamente. Sus brillantes ojos se atenuaron, desvaneciéndose en su azul habitual. Pero su sonrisa se mantuvo firme. Maldición, murmuró, estirando el cuello con un suave movimiento de hombros. Sabía que estabas interesada en mí, pero no pensé que fuera tan serio. Arqueó una ceja, con una voz burlona pero con un toque de genuina curiosidad. Es decir, no pensé que tendría que empezar a esquivar rayos de la muerte por eso. Raven se quedó paralizada. Entonces, muy lentamente, apretó los puños a los costados. Dios mío. Arthur sonrió. Dios mío, repitió, con la voz más tensa esta vez, como si estuviera luchando físicamente contra el impulso de lanzarlo a otra dimensión. Es decir, no me malinterpretes, continuó Arthur, ignorando las señales de advertencia de una fatalidad inminente. Lo entiendo. Soy devastadoramente encantadora. Sucede. Raven inhaló por la nariz, muy deliberadamente. Arthur. Y seamos realistas, pasas mucho tiempo mirándome cuando crees que no me doy cuenta. Se tocó la barbilla, con fingida reflexión. Es lindo, de verdad. Raven cerró los ojos. Arthur. Pero, hombre, celos. No me lo esperaba. Chasqueó la lengua, negando con la cabeza. Debo haber hecho algo bien. Eso fue. Raven espetó. No estoy celosa. Su capa ondeó a su alrededor mientras una energía violeta pura brotaba de su cuerpo, crepitando en el aire en una oleada de frustración. Una farola cercana explotó, haciéndose añicos. Arthur simplemente rió. No fue una risa nerviosa. No fue una risa preocupada. Una risa plena, petulante y divertida. Raven gimió entre sus manos. Eres la peor persona que he conocido. Arthur se secó una lágrima inexistente, sin dejar de reír. Y aún así, ¡aquí estamos! Tú, perdiendo el control de tus emociones. Yo, todavía de pie.
¿Seguro que no quieres admitir algo? Ella se negó a mirarlo. Arthur sonrió con suficiencia, ladeando la cabeza. Raven, cállate. Dilo. Cállate. Arthur simplemente sonrió más ampliamente. Lo tomaré como un tal vez. Levantó las manos en un gesto de rendición fingida, sonriendo como si tuviera todo el tiempo del mundo. Vale. Debería dejar de molestarte, si no, podría terminar luchando contra un demonio rojo aquí y ahora. Sonrió con suficiencia, con un tono ligero, pero sus siguientes palabras tenían peso. Y la verdad, todavía no estoy del todo segura de estar lista para enfrentarme a algo así. Raven se quedó paralizada. Por un segundo, todo quedó en silencio. El viento, los sonidos lejanos de la ciudad, todo se desvaneció en el fondo. Entonces, un tirón brusco. Arthur abrió los ojos de par en par al sentir sus manos agarrándole la ropa por detrás. Su voz, de repente, estaba demasiado cerca. ¿Cómo sabes de mi padre? La pregunta no fue fuerte. Pero, maldita sea, cargaba con el peso de 1000 cosas no dichas. Su respiración era apenas un susurro leve contra su espalda, y por una vez, su tono no era tranquilo. Era bajo, controlado, pero en el fondo, había algo más. La sonrisa de Arthur vaciló, solo por una fracción de segundo. Luego, soltó una risita, ladeando ligeramente la cabeza. No eres la única con acceso a cierta información sobre la gente. Su voz era suave, sin esfuerzo, como si no hubiera salido de la nada. Raven no se movió. No la soltó. Pero sintió que sus ojos se entrecerraban. Cierto, murmuró con voz indescifrable. Y supongo que por casualidad te topaste con esa información. Arthur sonrió, girando la cabeza lo justo para mirarla por encima del hombro. Digamos que me gusta estar atento a todo. Raven le sostuvo la mirada un instante más. Luego, lentamente, lo soltó. Arthur se giró por completo, con las manos metiéndose en los bolsillos, mientras se balanceaba sobre los talones. Vamos, Raven. Su sonrisa pícara regresó, juguetona pero intencionada. Llévame dentro de la torre. No estoy aquí para meterme en líos. La mirada violeta de Raven se posó en la suya. Su expresión no delataba nada. Pero entonces, suspiró. TCH. Se cruzó de brazos. Debería dejarte afuera solo por ser molesta. Arthur sonrió aún más. No le harás eso a tu ser querido. Puso los ojos en blanco, pero la tensión en sus hombros finalmente se aflojó. Una energía oscura se arremolinaba a su alrededor. No hagas que me arrepienta de esto. Arthur la saludó con indiferencia. No lo harás. Raven no dijo nada más. En cambio, hizo un gesto con la muñeca, y un portal negro y giratorio atravesó el aire, oscuro y etéreo, crepitando con energía. Arthur arqueó una ceja, pero no dudó. Gracias, reflexionó antes de entrar. Raven lo siguió. Un momento después, estaban dentro de la Torre de los Titanes. El cambio de atmósfera fue inmediato. El aire estaba quieto, pero las paredes zumbaban débilmente con sistemas de seguridad ocultos. El suave resplandor de la avanzada tecnología de la torre proyectaba tenues luces azules sobre el suelo pulido. Arthur exhaló, encogiendo los hombros. No puedo decir que extrañe este lugar, no es que haya pasado tanto tiempo aquí, entonces pulso. Arthur lo sintió al instante. Así que algo dentro de su inventario del sistema comenzó a vibrar, un latido débil pero insistente, como un pulso en la propia realidad. La tomó. La llave. En cuanto la sacó, la misteriosa llave de metal oscuro volvió a latir en su palma. Inscripciones tenues y brillantes se deslizaron por su superficie, desapareciendo antes de que el ojo pudiera registrarlas correctamente. Se sentía viva, percibiendo algo. La puerta de la mazmorra estaba cerca. Arthur frunció el ceño ligeramente. Me pregunto qué clase de mazmorra será. Antes de que pudiera volver a guardarla en su inventario, ¿qué es eso? Arthur levantó la mirada. Raven la observaba fijamente. Sus ojos violetas estaban fijos en la llave, con el ceño fruncido por la curiosidad, y algo más. Arthur ni siquiera parpadeó. Solo algo, dijo con indiferencia, cerrando los dedos alrededor de ella. Raven entrecerró los ojos. Arthur. Su voz era monótona. Él sonrió con suficiencia. Así me llamo. Se cruzó de brazos. ¿Alguna vez serás sincera sobre algo? Arthur soltó una breve risita, girando la llave una vez antes de guardarla en su inventario. Hay una razón por la que me guardo ciertas cosas, dijo con voz tranquila y firme. Solo confía en mí. Raven lo miró fijamente.
Entonces, sin previo aviso, Arthur se inclinó, tan cerca que ella pudo sentir su aliento en la oreja. Igual que sé que me espiabas mientras estaba con Cara en Italia, Raven se quedó paralizada. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. La sonrisa de Arthur se amplió. Pero me lo guardé para mí. Su rostro se puso rojo. Un rojo cómico. Abrió los ojos un poco, e instintivamente dio medio paso atrás, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. ¿Qué? Consiguió decir. Arthur rió entre dientes, con su penetrante mirada azul brillando. Es fácil detectarte, Raven. Igual que tú puedes detectarme a mí. Apretó los puños, mirando a cualquier parte menos a él. Arthur retrocedió un paso más, con las manos en los bolsillos, con aspecto demasiado divertido. No temas, añadió con suavidad. Tu secreto está en buenas manos. Raven gimió en la palma de su mano, claramente deseando que la tierra se la tragara por completo. Arthur y Raven caminaban uno al lado del otro. El resplandor azul neón de los paneles del pasillo proyectaba sombras suaves en el suelo, pero a pesar del ambiente futurista, la atmósfera entre ellos era, extrañamente incómoda. Raven, por supuesto, no era de las que se inquietan. Pero ahora mismo, definitivamente estaba inquieta. Tenía las manos entrelazadas a la espalda y no dejaba de mirar a Arthur de reojo, como si estuviera debatiendo algo. Arthur, por otro lado, simplemente paseaba tranquilamente, con las manos en los bolsillos, actuando como si fuera el dueño del lugar, a pesar de ser técnicamente un intruso y no precisamente alguien a quien quisieran ver. Finalmente, Raven rompió el silencio. Entonces, Cara, Arthur arqueó una ceja y la miró. ¿Y ella? Raven dudó medio segundo y luego se encogió de hombros, como si no le estuviera dando demasiadas vueltas. ¿Cómo se conocieron? Arthur sonrió con suficiencia. ¿Celoso? Su rostro se ensombreció al instante. Todavía puedo teletransportarte al fondo del océano. Arthur rió entre dientes, negando con la cabeza. O sea, puedo sobrevivir a eso, pero bueno. No hay necesidad de ponerse como un asesino. Le salvé la vida, más o menos. Raven parpadeó. ¿Más o menos? Arthur agitó una mano. Es una larga historia. Probablemente ya sepas la mitad de la Liga de la Justicia. Esa respuesta no fue suficiente para Raven. Ella ladeó la cabeza, entrecerrando los ojos. ¿Y? Arthur dejó escapar un pequeño suspiro. Y puede que, sin querer, le haya prometido algo. Raven se detuvo, mirándolo fijamente. ¿Qué le prometiste? Arthur se rascó la nuca, con aspecto desinteresado en responder. Es complicado. Raven, sin embargo, ignoró por completo su intento de cambiar de tema. En cambio, le lanzó una pregunta completamente distinta. ¿Te gusta? Arthur la miró, ligeramente sorprendido por su franqueza. Abrió la boca. Entonces lo sintió. Sus instintos se despertaron. No estaban solos. Arthur se detuvo a medio paso, con la mirada agudizada mientras desviaba su atención hacia el pasillo. Raven lo notó al instante. Son los otros, sígueme. Arthur no respondió. En cambio, simplemente echó a andar hacia adelante. Directo hacia las dos figuras que esperaban delante. Jaime estaba de pie cerca de una consola de seguridad, entrecerrando sus brillantes ojos azules al ver a Arthur. A su lado, Chico Bestia estaba en medio de una conversación, pero en cuanto se giró y vio quién se acercaba, sus ojos verdes se abrieron de par en par. «Oh, muchacho», murmuró Chico Bestia, aguzando el oído. Jaime? ¿Es quien creo que es?» Jaime se tensó. El escarabajo en su espalda zumbaba con actividad, su voz mecánica susurrándole algo en la cabeza. Ni siquiera lo necesitaba para decirle lo obvio, eran malas noticias. Arthur, sin embargo, no se escabulló, no se escondió, no dudó. Simplemente caminó directo hacia ellos. Como si perteneciera allí. Como si esto no fuera un problema en absoluto. Chico Bestia y Escarabajo Azul se quedaron paralizados al ver a Arthur acercarse. El escarabajo de Jaime reaccionó al instante. Con un destello de energía azul, su armadura se ajustó a su lugar, elegante y amenazante. Las armas cobraron vida con un zumbido, y afilados blasters se formaron alrededor de sus brazos mientras apuntaba directamente a Arthur. ¿Qué haces aquí?, preguntó Jaime con un tono de sospecha. Los ojos brillantes del escarabajo se clavaron en Arthur como un depredador que se fija en su presa. Arthur levantó las manos en un gesto de rendición fingida, con una sonrisa arrogante en los labios.
Tranquilo, Iron Man Jr. Solo estoy aquí para dar una vuelta. Jaime. Intentó intervenir Raven, pero Arthur ya había acortado la distancia. Dije, ¿qué haces aquí? El tono de Jaime se endureció. El escarabajo zumbaba más fuerte, con picos de energía crepitando en las yemas de sus dedos. Chico Bestia, todavía apoyado en la pared, intervino de inmediato con una risita nerviosa. Tranquilo, tranquilo, tío. No está dando puñetazos, así que mejor no lo ataques todavía. Se transformó en un labrador verde y se interpuso entre ellos, meneando la cola. ¿No vamos a hacer agujeros en la torre hoy? Arthur ladeó la cabeza. ¿Ves? Hasta nuestro amigo verde piensa que exageras. Los blasters de Jaime brillaron con más intensidad. No me presiones. ¿O qué? La sonrisa de Arthur se acentuó, sus guanteletes de hueso del día del juicio final se formaron sutilmente bajo sus mangas, ocultos a la vista. ¿Vas a disparar primero y preguntar después? Pensé que ustedes, los héroes, eran más pacientes. Raven finalmente los alcanzó, rozando el brazo de Arthur con la mano como si pudiera contenerlo físicamente. Arthur, dijo en voz baja y urgente. No me estás ayudando. Tranquilo, solo estoy bromeando, dijo Arthur con suavidad, aunque su postura no cambió. No sabía que la hospitalidad para huéspedes fuera tan agresiva. Chico Bestia recuperó su forma humana y rodeó los hombros de Jaime con un brazo en un exagerado abrazo fraternal. Vamos, tío. Si quisiera pelea, no se acercaría con Raven. Además, no me suena a mente maestra malvada. Más bien, a un pesado engreído. Arthur rió entre dientes. Por fin, alguien que me ve bien. El visor de Jaime se atenuó ligeramente, aunque sus armas no bajaron. ¿De verdad qué haces aquí? Arthur se encogió de hombros. Solo estaba de paso. Necesitaba hablar con alguien. Su mirada se desvió hacia Raven por un breve instante, el tiempo justo para que Jaime lo captara. ¿Hablar con alguien? Chico Bestia arqueó las cejas. Lo supe desde el principio, Raven. No me importa ver a Arthur por aquí de ahora en adelante, pero ¿qué pensarían los demás? Sobre todo, ya sabes, Robin, Arthur rió mientras Raven gemía audiblemente, cubriéndose la cara con una mano. No es lo que crees. Empezó Raven, pero Arthur la interrumpió. Dijo, guiñándole un ojo juguetón. Chico Bestia aulló de risa mientras Jaime murmuraba en voz baja. Me voy a arrepentir de no haberte disparado, ¿verdad? Probablemente, bromeó Arthur. Pero oye, al menos no disparaste primero, pero si la última vez no fue suficiente para ti, siempre podemos intentarlo de nuevo. La sonrisa de Arthur se profundizó al percibir la tensión que aún flotaba en el aire. Cerró los ojos un instante, lo suficiente para sentir el pulso de su propio poder vibrando bajo la superficie. Cuando los abrió de nuevo, sus iris brillaron con una luz azul inquietante, y una silenciosa tormenta se avecinaba tras ellos. Estás solo aquí, ¿verdad? Dijo en voz baja y suave. La risa de Chico Bestia se cortó al instante. Tanto él como Jaime se pusieron rígidos, intercambiando una mirada rápida. ¿De esas que gritan como demonios sabe eso? El escarabajo de Jaime se encendió en respuesta, con una energía crepitante débil en sus guanteletes. ¿Y a ti qué? Arthur no respondió de inmediato. En cambio, caminó tranquilo, sin prisa, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para poner una mano en el hombro de Chico Bestia. Sin resentimientos, dijo con indiferencia, dándole a Gar una palmadita ligera. Lo siento por haber sido tan duro con ustedes la última vez. No suelo ser tan duro, a menos que me lo pidan. Le guiñó un ojo a Raven, ganándose una visible palmada en la cara. Chico Bestia parpadeó, con la boca entreabierta. Gracias. Creo. La broma incómoda que Gar estaba a punto de replicar fue interrumpida por el espeluznante comentario de Jaime. Ya basta de burlarse de nosotros. Gruñó Jaime, con su armadura zumbando mientras el escarabajo cambiaba a modo de ataque. Cuchillas se desplegaron de sus brazos, brillando con energía. Si tienes tanta boca, veamos si puedes defenderla. Pelea conmigo. Ahora. Arthur suspiró, levantando la mano perezosamente. Si insistes. Con un movimiento de muñeca, la autoridad del gobernante cobró vida. Una fuerza invisible se estrelló contra Jaime como un tren de carga, arrancándolo del suelo y dejándolo inmovilizado en el aire. ¿Qué demonios? Jaime forcejeó, con las extremidades rígidas mientras el escarabajo zumbaba en protesta. Intentó activar sus armas, pero el control de Arthur se tensó aún más, atando sus manos a la espalda como cadenas invisibles. ¡Guau!
reflexionó Arthur, ladeando la cabeza. Y yo que pensaba que ibas a ser un reto. Imbécil, lenguaje, dijo Arthur. Entró con suavidad. Chico Bestia retrocedió cautelosamente, mirándolos fijamente. Chicos. Quizás no convirtamos la sala en un campo de batalla. Me acabo de poner cómodo. Suéltame. Espetó Jaime, con su armadura flameando al intentar soltarse. Pero Arthur apenas se movió, manteniéndolo firme. ¿Seguro? Bromeó Arthur. Basta. La voz de Raven cortó la tensión como un látigo, el aire a su alrededor ondeando con fuerza. Se interpuso entre ellos, su capa oscura flameando mientras sus ojos brillantes se clavaban en los de Arthur. Déjalo ir. Por un instante, la habitación quedó sumida en un silencio eléctrico y agudo. Entonces, con un suspiro exagerado, Arthur lo soltó. Jaime cayó al suelo con un golpe sordo, maldiciendo en voz baja mientras se incorporaba con dificultad. Bien. Arthur se sacudió las manos como si acabara de sacar la basura. De todas formas, es una pérdida de tiempo. Jaime dio un paso amenazador hacia adelante, pero Chico Bestia lo jaló del brazo. Tío, no lo hagas. Me gusta tener cara, y me gustaría mantenerla intacta, por favor. Arthur rió entre dientes, girando sobre sus talones como si nada hubiera pasado. Lo más inteligente que alguien ha dicho en todo el día. Raven, sin dejar de observarlo con atención, dejó escapar un suspiro. Eres imposible, prometiste no causar problemas. Arthur la miró por encima del hombro, con esa sonrisa exasperante aún impresa en su rostro. Y pretendo cumplir esa promesa. Arthur, siempre la imagen de la confianza, se dio la vuelta y agarró la mano de Raven con indiferencia. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, cálidos, firmes, decididos. Vamos, dijo, arrastrándola sin esperar respuesta. Vamos. A Raven se le paró el cerebro por un segundo. ¿Qué? Espera. Oye. Su voz tembló, un extraño tartamudeo se le escapó mientras la guiaba por el pasillo como si fuera lo más normal del mundo. Su capa ondeó tras ella mientras se apresuraba a seguirle el paso, pero el calor que le subía por la cara era imposible de ignorar. Desde atrás, Chico Bestia casi se le cayó la mandíbula al suelo. ¿Estoy alucinando? ¿O es que de verdad es nuestra Raven? No, no lo eres, murmuró Jaime, todavía ajustándose la armadura, ahora suelta. Frunció el ceño al verlos desaparecer por el pasillo. Bueno, no es nuestro problema. Robin seguro que se enfadará con Raven por haberlo dejado entrar. Chico Bestia silbó por lo bajo. Pero ese tío tiene sus movimientos. Lo respeto. Jaime suspiró. Sí, bueno, si vuelve a hacer eso con mi mano, le rompo la muñeca. Chico Bestia entrecerró los ojos y dijo. Claro. Mientras tanto, Arthur guiaba a Raven por los pasillos, su agarre firme pero relajado. Ni siquiera miró atrás. La mazmorra está definitivamente por aquí, Raven, en cambio. Un desastre total. Su corazón retumbaba en sus oídos. Pensaba, ¿por qué seguía sujetándome la mano? Y peor aún, ¿por qué no me aparto? ¿Lo haces a propósito? Murmuró en voz baja, esperando que él no la oyera. Lo hago todo a propósito, replicó Arthur sin dudarlo, con un tono de suficiencia irritante. Mientras caminaban, el extraño zumbido de la llave en el bolsillo de Arthur se hacía más fuerte, sutil al principio, pero cada vez más intenso. Un leve pulso de energía rozó sus sentidos, guiándolo como un hilo invisible. Lo siguió instintivamente. El zumbido alcanzó su punto máximo al detenerse frente a una puerta. Aquí está, dijo Arthur, soltándole la mano mientras sacaba la llave de su inventario. Brillaba tenuemente, vibrando como si reaccionara a algo oculto en su interior. Aquí es donde quería ir. Pero cuando volvió a mirar a Raven, esperando un comentario sarcástico, se encontró con silencio. Ella permaneció rígida detrás de él, con el rostro ligeramente vuelto hacia otro lado, pero no podía ocultar el intenso rubor que le subía por el cuello y las mejillas. ¿Qué pasa? Arthur ladeó la cabeza, arqueando una ceja. Pareces como si te hubieras tragado una vela. Raven apretó la mandíbula, intentando mantener la compostura. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Tras una pausa incómoda, finalmente murmuró en voz baja, apenas audible. Esa es mi habitación. Arthur parpadeó, procesando sus palabras por un momento antes de inclinar ligeramente la cabeza. Oh. Un clic fuerte. Sus ojos iban y venían de la llave que zumbaba suavemente en su mano a la puerta que tenía delante.
De entre todos los lugares posibles. Para sus adentros, suspiró. Que la puerta de la mazmorra esté aquí de entre todos los lugares posibles, el sentido del humor del sistema es algo fuera de lo común. Raven, mientras tanto, seguía allí de pie, con el rostro enrojecido y los brazos cruzados, observándolo con una mezcla de sospecha y confusión. Arthur, como no pudo resistirse, rompió el silencio. Bueno, dijo arrastrando las palabras, volviéndose hacia ella con una media sonrisa. Lo que quiero está en tu habitación. Raven abrió mucho los ojos. ¿Qué quieres decir con eso? Oh, no lo hagas raro. Arthur levantó la llave como si lo explicara todo. Alerta de spoiler, no lo explicaba. No soy yo quien lo hace raro, replicó Raven, alzando un poco la voz. Acabas de decir que querías algo en mi habitación, ¿tienes idea de cómo suena eso? Arthur contuvo una risa, pero el brillo en sus ojos lo delató. Tranquila, no es que esté revolviendo tu cajón de calcetines ni nada. Su mirada se agudizó. Si tocas algo, te teletransportaré a otra dimensión y te dejaré allí. Anotado. Volvió a levantar las manos en un gesto de rendición fingida. Pero que conste que no tengo elección. Raven entrecerró los ojos al ver la llave que aún vibraba débilmente entre sus dedos. ¿Qué es eso? Arthur ladeó la cabeza, entrecerrando los ojos, pensativo, mientras la llave pulsaba débilmente en su mano. Por un momento, consideró quitarle importancia con otra broma, pero no. Esto iba en serio. Sin previo aviso, extendió la mano y agarró las manos de Raven. Su tacto era cálido contra su piel fría. El repentino contacto la tensó, separando ligeramente los labios por la sorpresa. Mira, dijo Arthur en voz baja pero firme. Vas a ver algo, pero tienes que guardártelo para ti. No se lo digas a nadie, y lo digo en serio. El peso de sus palabras le provocó un escalofrío en la espalda. No era su habitual actitud burlona o petulante. Hablaba en serio. Frunció el ceño mientras intentaba interpretar su expresión. ¿Qué pasa? Preguntó, con la voz más suave, la curiosidad mezclada con la preocupación. Arthur no respondió de inmediato. Sus ojos brillaron levemente. El habitual brillo juguetón fue reemplazado por algo más intenso. Peligroso. Fuera lo que fuese, no era una broma. Raven tragó saliva, con el pulso acelerado. Vale, lo prometo, dijo en voz más baja, pero con un deje de impaciencia. Solo, ¿qué demonios es esto? Arthur la agarró con más fuerza por un instante antes de soltarla. Entremos primero a tu habitación, dijo, con un tono inapelable. Sin esperar su respuesta, se giró hacia la puerta y la abrió. Raven dudó un segundo. Una parte de su cerebro le gritaba que aquello era una locura. ¿Traer a su habitación a un tipo como él, que claramente no debería estar en la torre? Sí, quedaría mal ante los demás, dijera lo que dijera. Y aún así, la siguió. La puerta se cerró con un clic tras ellos, amortiguando los sonidos de los pasillos de la torre. Su habitación era justo lo que cualquiera esperaría. Tenuemente iluminada, estanterías repletas de libros antiguos, un tenue aroma a incienso flotando en el aire. Era privada. Tranquila. Arthur entró unos pasos, observando la habitación con la misma expresión indescifrable. Acogedora, murmuró, antes de volverse hacia ella, con la llave aún brillando suavemente en su mano. De acuerdo, Raven se cruzó de brazos, reclinándose contra el escritorio, intentando parecer despreocupada a pesar del calor que aún le cubría el rostro. Estamos adentro. Ahora hablen. Arthur hizo girar la llave entre los dedos, como si decidiera cuánto decir. Lo que voy a mostrarles. La miró de nuevo. No es algo que ni su equipo ni nadie deba saber. Raven arqueó una ceja. El escepticismo se le dibujaba en las comisuras del rostro. Los labios de Arthur se curvaron en esa sonrisa enloquecedora y familiar, pero sus ojos aún conservaban esa extraña seriedad. Si quisiera causarles problemas a todos ustedes, dijo, acercándose hasta que apenas había un respiro entre ellos, no estaría aquí pidiéndoles que confíen en mí. Por una vez, Raven no tuvo una respuesta mordaz. Simplemente asintió, con el peso de sus palabras colgando entre ellos. Bien, dijo Arthur en voz baja, retrocediendo un paso. Entonces, respirando hondo, giró la llave. En el instante en que Arthur giró la llave, la realidad tembló. Una grieta irregular y brillante surgió justo delante de ellos. Una masa arremolinada de sombras y luz plateada, retorciéndose y crepitando como si hubiera salido de una pesadilla. Los bordes brillaban con un espeluznante resplandor violeta, proyectando extraños patrones parpadeantes contra las paredes de la habitación de Raven.
El aire se densificó, zumbando con una energía antinatural que le puso los pelos de punta a Raven. ¿Qué demonios?, susurró, su voz apenas audible por encima del sonido grave y vibrante que emitía el portal. Arthur, mientras tanto, ladeó la cabeza, observando el portal con la misma calma enloquecedora, como si una lágrima en la realidad abriéndose casualmente en la habitación de una chica no fuera gran cosa. Raven, sin embargo, no iba a quedarse de brazos cruzados. Se acercó, entrecerrando los ojos mientras observaba la masa arremolinada. ¿Es esto?, dudó un momento antes de terminar. ¿Una especie de portal? No, es un portal. La magia que siento es una locura. Sin esperar respuesta, levantó una mano. Las yemas de sus dedos brillaron levemente con magia al extenderse hacia ella. En el instante en que sus dedos rozaron el borde, ¡zap! Un crujido agudo de fuerza invisible la azotó, provocando una sacudida en su brazo y haciéndola tambalearse hacia atrás con una maldición silenciosa. Arthur rió suavemente, cruzándose de brazos. Sí, probablemente no debería tocar eso. Raven lo fulminó con la mirada, sacudiendo la mano mientras la estática hormigueaba en sus dedos. Gracias por la advertencia, dijo con seriedad. ¿Y qué es exactamente? Arthur giró la llave una vez entre sus dedos antes de guardarla en su inventario con un leve brillo. Un portal, como dijiste, admitió, apoyándose en la pared como si el lugar fuera suyo. Pero no cualquier portal, solo yo puedo entrar. Raven frunció el ceño mientras procesaba sus palabras. Y resulta que, está aquí, dijo lentamente, con un hilo de sospecha en la voz. En mi habitación. Sí. Arthur pronunció la P con una sonrisa burlona, mirándola a los ojos sin dudarlo. Su expresión se endureció al cruzarse de brazos y retroceder hacia él. «Me estás diciendo», dijo con cuidado, en voz baja y escéptica, «que esto solo funciona aquí». Arthur levantó una mano en un gesto de rendición fingida. «Estoy tan confundido como tú. Créeme», dijo con suavidad. «Pero bueno, el destino es así de gracioso». Raven entrecerró los ojos, buscando en su rostro alguna señal de engaño. Su habitual actitud arrogante seguía ahí, pero en el fondo, hablaba en serio. No había burla, ni rastro de mentira. Decía la verdad. «No mientes», admitió finalmente, aunque las palabras le pesaban en la lengua. «Te lo dije», dijo Arthur, sonriéndole. «Soy un libro abierto». Raven resopló quedamente, pero no había humor en ello. «Es la mentira más grande que has dicho en todo el día». Arthur simplemente rió, apartándose de la pared. «De acuerdo, tienes razón», dijo, acercándose al portal. La extraña energía le recorrió la piel, pero no le hizo daño, como si lo reconociera. «En fin, Raven, este portal no irá a ninguna parte sin mí. Así que voy a entrar ahora mismo». Se le cortó la respiración. Sin pensarlo, extendió la mano hacia él. «Arthur», su voz sonó más suave de lo que pretendía, un extraño destello de preocupación rompió su calma habitual. Arthur se detuvo y se giró lo justo para mirarla a los ojos. Esa confianza arrogante aún persistía, pero debajo de ella, había algo sólido, confiado. «Cuento contigo para que guardes esto en secreto», dijo con un tono inusualmente amable. «Volveré enseguida, cuando termine». Raven abrió la boca para discutir, para exigir respuestas, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Apretó los puños, sabiendo en el fondo que él haría lo que quisiera, dijera lo que dijera. «Idiota», murmuró en voz baja. Arthur lo captó, por supuesto que sí, y una sonrisa traviesa se dibujó en sus labios. «Me alegra saber que te importo». Su rostro se acaloró al instante. Yo no. Solo», resopló, cruzándose de brazos con más fuerza. «Si te matan, ni me importaría». «Por supuesto». Arthur rió entre dientes, asintiendo por última vez antes de volverse hacia el portal. Sin decir nada más, saltó directo al vacío que se arremolinaba. El portal no explotó ni se hizo añicos. Simplemente, se desvaneció, colapsando sobre sí mismo como si nunca hubiera estado allí, dejando solo un leve zumbido de energía persistente flotando pesadamente en el aire. La extraña carga eléctrica se desvaneció. La habitación quedó en silencio. Se había ido. Durante un largo instante, Raven se quedó allí parada, con el corazón latiendo más fuerte de lo que jamás admitiría. Exhaló lentamente, mirando el lugar donde había estado el portal, el vacío presionando contra su pecho. «Presumida», susurró, poniendo los ojos en blanco, pero su voz ahora era más suave y un poco preocupada. Arthur aterrizó con un golpe seco en el suelo frío e irregular. Sus botas resbalaron ligeramente al incorporarse.
El aire a su alrededor se sentía extraño, denso por una magia antigua, casi hambrienta, que se arrastraba por su piel como 1000 manos invisibles. Examinó su entorno con los ojos entrecerrados. Bueno, podrías mirar eso, murmuró. Estaba de pie sobre una isla flotante. Un enorme trozo de roca ennegrecida, suspendido en un vacío infinito e iluminado por la tormenta. Agujas de piedra dentadas perforaban el aire como colmillos rotos. A lo lejos, docenas de otras islas flotantes flotaban, algunas flotando perezosamente mientras otras crepitaban con relámpagos violetas. Unas figuras voladoras tenues y misteriosas se movían entre ellas. Arthur exhaló, sintiendo ya la tensión en las entrañas. Sí, esto es totalmente diferente a la Torre del Destino. En ese momento, el timbre familiar del sistema resonó con un tono algo más pesado de lo habitual. Bienvenido a la mazmorra legado de la Legión de las Sombras. La mayoría de tus habilidades específicas de trabajo están bloqueadas. Para demostrar que eres digno de la Legión, debes vencerla por méritos propios. Lucharás contra ellos aquí en la cima de su habilidad. Escapar no es una opción, no hay salida hasta que termine la prueba. Serás expulsado de la mazmorra una vez que termines este nivel. Arthur parpadeó al leer la última línea. ¿Expulsado? Se pasó una mano por la cara, suspirando. Claro. No puedes hacerlo fácil, ¿eh? ¿Habilidades bloqueadas? Supuso que eso venía después de cada prueba de demuestra tu valía, que siempre tenía una trampa. Pero que el sistema lo expulsara al terminar un solo nivel. Eso era nuevo, y no en el buen sentido. ¿Y qué? Cada vez que quiero entrar, tengo que pasarme por la habitación de Raven como quien se cuela en casa de su novia. Se golpeó la frente con la palma de la mano. Genial. No será incómodo. Ya podía imaginar las miradas. Chico Bestia haría bromas. Jaime le apuntaría con un cañón de plasma a la cara. ¿Y Raven? Sí, o lo disfrutaría o probablemente me teletransportaría al océano. Sacudiendo la cabeza, Arthur se concentró en la tarea. Dio un paso al frente, con el peso del mundo bajo sus pies. Un poder vibraba en el aire, poderoso y antiguo, como si la mazmorra misma lo estuviera observando. Muy bien, Legión de las Sombras, murmuró, crujiendo los nudillos. A ver si están a la altura de las expectativas. Arthur extendió la mano, curvando los dedos mientras deseaba que sus sombras se alzaran. No pasó nada. Frunció el ceño, intentándolo de nuevo, esta vez con más determinación. Nada. Ni un destello. Ni un solo soldado leal arrastrándose a su lado. Exhaló por la nariz, sacudiendo la cabeza. ¿De verdad no puedo usarlas? Su voz era baja, pero no había pánico, solo una leve sonrisa en sus labios. Que así sea, estar solo no es un problema para mí. Con un movimiento fluido, invocó su espada, una hoja elegante que zumbaba con poder contenido. La familiar y peligrosa espada de Prometium. Encogiéndose de hombros, se la colgó al hombro y comenzó a caminar, con el leve sonido de sus botas, golpeando la extraña roca flotante bajo él. El viento aullaba suavemente alrededor de la isla flotante, trayendo los sonidos distantes de movimiento, agudos, cortantes, como alas cortando el aire. Los sentidos de Arthur se despertaron. Se detuvo a medio paso, girando la cabeza justo a tiempo, para ver una mancha borrosa que cruzaba el cielo. Criaturas voladoras. Docenas de ellas. Alas enormes. Escamas elegantes de obsidiana reflejaban la tenue y misteriosa luz de este reino. Sus ojos carmesí ardían como soles, atravesando la niebla mientras pasaban junto a él en formación. Los ojos de Arthur brillaban mientras seguía su movimiento, y las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa maliciosa. Wyverns, ese es mi transporte. Sin pensarlo dos veces, se agachó ligeramente, con los músculos tensos. En un arrebato de velocidad, saltó desde el borde de la isla flotante, con el viento azotándole la cara mientras se precipitaba hacia la bandada. Muy bien. Veamos cuál de ustedes merece la pena montar. Torre de los Titanes, en la quietud de su habitación, Raven estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con los dedos crispados mientras una energía oscura se arremolinaba tenuemente a su alrededor. Llevaba la capucha bajada y gotas de sudor le resbalaban por la cara, una visión inusual para alguien tan serena como ella. Sus labios se apretaron en una fina línea. Ojos cerrados. Enfoque nítido. Y aún, nada. Maldita sea, Arthur. Siseó en voz baja, con la voz tensa por la frustración. De verdad que no puedo sentirlo en absoluto, exhaló lentamente, intentando centrarse de nuevo. Pero su mente daba vueltas, recorriendo en espiral posibilidades que no había considerado antes.
Frunció el ceño al comprender algo, lento e inquietante. Así que esto es... Su voz se suavizó al abrirse de golpe sus ojos violetas, brillando débilmente. Por eso no podía sentirlo antes, ha estado entrando por estos portales, se le revolvió el estómago. A menudo. Así que es así, su mente se llenaba de preguntas que no quería formular. ¿Qué hace exactamente ahí dentro? ¿Y por qué, de entre todos los lugares? ¿Apareció su portal en su habitación? Y peor aún, ¿por qué le molestaba tanto? Pensándolo bien, Raven apenas percibió el leve sonido del otro lado de la puerta, suave pero inconfundible. Un susurro. Justo como debía. No oigo nada, susurró Chico Bestia, moviendo sus orejas puntiagudas mientras se apoyaba en la puerta. Su piel verde se movió ligeramente mientras intentaba transformarse en murciélago, sin suerte. Lo que sea que estén diciendo es, súper apagado. Blue Peedle estaba a su lado, con los brazos cruzados y la voz seca. Tío, estás a medio metro. No creo que convertirte en murciélago mejore tus posibilidades. Oye, se llama estrategia, hermano. Chico Bestia puso los ojos en blanco. Y si eres tan listo, ¿por qué no intentas escuchar? Jaime suspiró. De acuerdo. Con un pequeño zumbido, la armadura azul del escarabajo brilló tenuemente mientras inclinaba la cabeza hacia la puerta. Nada. ¿Y bien? Preguntó Chico Bestia, moviendo las cejas. Creo que dijo algo sobre portales y Arturo. Jaime hizo una pausa. O tal vez tortura y asesinato. La verdad, podría ser cualquier cosa. Chico Bestia rió disimuladamente. Oh, pero en serio, ¿qué demonios hacen ahí dentro? Raven negó con la cabeza, murmurando en voz baja. Estoy rodeada de idiotas, sin previo aviso. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Una voz fría y aguda atravesó el aire. Se quedaron paralizados. El alma de Chico Bestia casi abandonó su cuerpo cuando Raven se materializó detrás de ellos, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su mirada... letal. Ambos se dieron la vuelta, levantando las manos en señal de rendición inmediata. Nada. Nada en absoluto. Soltó Chico Bestia, sonriendo nerviosamente. Solo, ya sabes, una patrulla casual por el pasillo. Para mantener la seguridad, como siempre. Jaime asintió rápidamente. Ese sí. Un control de seguridad rutinario. Un trabajo muy profesional, ya sabes cómo es. Raven entrecerró los ojos peligrosamente. Cierto. Durante un largo y tenso momento, nadie dijo nada. Entonces, Chico Bestia ladeó la cabeza, parpadeando con curiosidad. Espera un segundo, ¿por qué estás sudando? Se le cortó la respiración. Yo, como, mucho. Arrugó la nariz. Huele como a... Acergadmetrioncintos. El pasillo estalló en una oleada de energía oscura. Con un grito, ambos chicos salieron despedidos hacia atrás. Chico Bestia se estrelló contra la pared mientras Jaime resbalaba por el suelo sobre su espalda blindada. Vale. Chico Bestia jadeó, levantando las manos del suelo. Mensaje recibido, no más preguntas. Jaime tosió, incorporándose. No volveré a confiar en que me escuches. Raven, con el rostro enrojecido y furioso, resopló de frustración antes de desaparecer en un remolino de magia negra, dejándolos a ambos gimiendo en el suelo. Valió la pena, murmuró Chico Bestia con una sonrisa, a pesar del dolor en las costillas. Jaime simplemente negó con la cabeza. Hermano. Muy por encima de las islas flotantes, el cielo era un caos. El viento aullaba como una bestia, desgarrando el aire mientras 5 wyverns rodeaban a Arthur, enormes monstruosidades escamosas con alas correosas y mandíbulas llenas de dientes afilados. Sus ojos carmesí ardían con furia primitiva, fijos en el solitario intruso que se atrevía a desafiarlos. ¿Y Arthur? Se reía. ¿Eso es todo lo que tienes? Su voz, salvaje y aguda, atravesó el viento, mientras sus ojos brillantes brillaban con una excitación depredadora. Uno de los wyverns se abalanzó sobre él, una masa de garras y colmillos chasqueantes. Arthur no se inmutó. Con un pulso de la autoridad del gobernante, giró en el aire, subiéndose a su lomo. La bestia chilló furiosa, batiendo las alas como loca mientras intentaba quitárselo de encima, pero Arthur se movía como una sombra, ágil e implacable. No irás a ninguna parte. Sus dedos se apretaron alrededor de la empuñadura de su espada de Prometium, cuya hoja negra zumbaba con energía letal. Sin dudarlo, la clavó en la base del cuello del wyvern, cortando escamas como si fueran mantequilla. Sangre oscura salpicó su rostro, pero la sonrisa malvada no abandonó sus labios.
La bestia se estremeció bajo él, pero Arthur se inclinó más cerca, retorciendo la hoja con más fuerza. Tiró de la espada lo justo y, con una oleada de fuerza, arrastró al wyvern moribundo hacia los demás. Otro wyvern se abalanzó, con las fauces abiertas. Los ojos de Arthur brillaron. Grave error. Tiró, obligando a la bestia moribunda a lanzarse en picado. En el último segundo, le dio una patada en el lomo, dejando que el cadáver se estrellara contra el wyvern atacante con una fuerza demoledora. La colisión envió a ambas criaturas en espiral hacia las islas flotantes de abajo, una maraña de alas y sangre. 2 abajo. Arthur flotaba en el aire, con el pelo ondeando alrededor de su rostro mientras hacía girar la espada con un movimiento de muñeca. Sus ojos brillantes se fijaron en los 3 wyverns restantes, que gritaban de rabia. ¡Que vengan lagartijas! El cielo temblaba con los ecos moribundos de la batalla. Solo quedaban 2 wyverns. Sus enormes alas batían el aire en frenéticas ráfagas, dando vueltas sobre Arthur como si intentara decidir si luchar o huir. Arthur simplemente caminaba. Cada paso era lento, deliberado, como un depredador que ya sabía cómo terminaría esto. Sus brillantes ojos azules ardían a través de la neblina de sangre y humo, y el aire mismo parecía hacerse más pesado como si el mundo se doblegara a su voluntad. Uno de los wyverns finalmente cedió. Con un grito ensordecedor, se abalanzó sobre él, con las fauces tan abiertas como para aplastar una roca. Arthur no se detuvo. Ni siquiera parpadeó. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se movió. En un destello de velocidad y potencia bruta, su puño, como el guantelete del juicio final, se lanzó hacia adelante. ¡Crack! El puñetazo impactó de lleno en la cara de la bestia. La fuerza bruta le destrozó el hocico, haciendo volar astillas de hueso. Su propio cuerno, afilado y curvo, le atravesó el cráneo. Los ojos del wyvern se abrieron de par en par con un gorgoteo ahogado antes de que su cuerpo se desplomara en un bulto tembloroso. Arthur se sacudió la sangre del guantelete, ladeando la cabeza. Quizás fue demasiado. El último wyvern, más grande que los demás, dejó escapar un chillido de pánico y ensordecedor. Agitó las alas en un intento desesperado por escapar, ya planeando más alto. Arthur simplemente levantó la mano. ¿A dónde crees que vas? Su voz era tranquila, casi aburrida, pero la fuerza que la sostenía era absoluta. La autoridad del gobernante surgió de su palma, una fuerza invisible que se estrelló contra el wyvern como un maremoto. Se sacudió en pleno vuelo y se estrelló contra el suelo, agitándose como si el cielo lo traicionara. La bestia se retorcía impotente, pero el poder de Arthur era despiadado. No solo sujetaba al wyvern, sino que lo arrastraba hacia abajo. Con un golpe sordo que hizo temblar la tierra, la criatura aterrizó con su enorme cabeza clavada en el suelo. Las botas de Arthur crujieron sobre la piedra rota al acercarse. Lentamente. Con naturalidad. El wyvern siseó, forcejeando contra el agarre invisible que le sujetaba las extremidades. Pero cuando Arthur se agachó, su mano enguantada se aferró a su gruesa y escamosa garganta, con tanta fuerza que hizo que la bestia se estremeciera de dolor. Escucha atentamente, grandullón, dijo Arthur, inclinándose. Su voz bajó, más fría y peligrosa. No estoy de humor para perder el tiempo. Así que este es el trato, levantó la otra mano, señalando hacia una isla flotante distante, una que latía con una energía eléctrica inquietante. Rayos dentados de color púrpura se arqueaban alrededor de sus bordes, y el aire a su alrededor parecía más oscuro y retorcido. Ahí es donde está tu jefe, ¿verdad? Sus ojos brillaron, penetrantes e implacables. Me llevarás allí. Oh. Su agarre se apretó con fuerza. El wyvern dejó escapar un gruñido ahogado. Todo su cuerpo temblaba bajo su agarre. No era desafío, era miedo. Arthur sonrió fría y cortante. Bien. ¿Sientes miedo? Significa que eres lo suficientemente inteligente como para entender exactamente lo que digo. Con un chasquido de dedos, la autoridad del gobernante lo soltó. Las alas del wyvern se desplegaron al instante, pero no intentó huir de nuevo. Simplemente permaneció allí, jadeando, destrozado y obediente. Arthur palmeó el cuello de la bestia como si felicitara a un viejo amigo. Buena decisión. Ahora, a volar. El wyvern se estremeció bajo el agarre de Arthur, desplegando sus alas al despegar del suelo con una poderosa explosión. El viento aullaba a su alrededor mientras ascendían, y el campo de batalla en ruinas se reducía a sus pies. Arthur se erguía erguido sobre su lomo, en perfecto equilibrio, con sus brillantes ojos azules fijos en la isla envuelta en la tormenta que se extendía frente a él.
Cuanto más se acercaba, más poder sentía. Una presión densa en el aire, que se deslizaba bajo su piel como estática. Antigua. Violenta. Viva. Esta magia, murmuró Arturo, ladeando la cabeza al sentir el pulso de la magia pura hacerse más fuerte con cada segundo que pasaba. Tengo una teoría, podría ser un dragón. Quizás varios. La idea lo hizo sonreír. A medida que el Wyvern se acercaba, las nubes de tormenta se agitaron, abriéndose lo justo para revelar un castillo, si es que podía llamársele así. Era menos una fortaleza y más un monumento a la guerra. Piedra negra dentada, agujas que se retorcían hacia el cielo y un tenue resplandor de runas carmesí que se extendían por sus muros como venas. Rayos violetas crepitaban alrededor de la isla, bañando la estructura con una luz intensa y parpadeante. Arturo apretó con más fuerza el cuello del Wyvern. Vamos a presentarnos. Con un tirón brusco, la bestia se zambulló. El viento le azotó la cara mientras se precipitaban hacia las puertas del castillo, más rápido y con más fuerza, pero Arturo no se inmutó. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, se movió. Con un movimiento fluido, saltó del lomo del Wyvern. Su espada de Prometium apareció en su mano. El viento lo azotó mientras giraba con gracia en el aire. La espada de Arturo brilló con una luz fría e implacable. Shin. El Wyvern no tuvo ninguna oportunidad. La espada de Arturo le cortó el cuello como si fuera mantequilla, cortándole la cabeza de un golpe brutal y fluido. La enorme bestia se convulsionó, separando la cabeza y el cuerpo en medio de la cabeza se desplomó primero, estrellándose contra el suelo con un golpe sordo y espantoso, seguida casi de inmediato por el cuerpo, con un fuerte crujido carnoso que resonó en el cielo desolado. Y Arthur aterrizó segundos después, suave, grácil y completamente imperturbable, justo entre las dos mitades de la criatura caída. Echó un vistazo a la masacre, con los labios curvados en una sonrisa y una cortés reverencia. Gracias por el viaje. Sin pensarlo dos veces, enderezó la mirada y la dirigió al castillo que se alzaba ante él. La tormenta aullaba con más fuerza tras él. Cada paso que se acercaba hacía que el aire se sintiera más pesado, cargado de una magia tan intensa que prácticamente zumbaba contra su piel. Lo que fuera que hubiera dentro no solo era poderoso. Estaba esperando. Arthur se ajustó el guantelete. Sus ojos brillaban como fuego frío. Muy bien, veamos qué hay dentro. Pero primero, sus brillantes ojos azules se dirigieron al enorme cadáver de Wyvern a su lado, con un destello de curiosidad en la mirada. El inquietante zumbido de la magia del castillo lo llamaba peligroso y atractivo, pero tenía una idea. La mayoría de las habilidades específicas de mi trabajo están bloqueadas, pero déjame probar esto. Con paso seguro, Arthur se acercó a la bestia caída. Su cuerpo sin vida yacía sobre la piedra irregular, con la sangre aún humeando en el aire frío. Apoyó su mano enguantada contra su piel escamosa, sintiendo el calor persistente bajo sus dedos. Levántate. Su voz resonó con autoridad, una orden que antaño había levantado campos de batalla enteros de soldados en las sombras. El aire a su alrededor tembló mientras la energía oscura brotaba, filtrándose en el cadáver en oleadas. Y entonces, nada. Un agudo sonido resonó en su mente al aparecer una notificación del sistema. El objetivo no puede ser extraído. Ciertas entidades dentro de la mazmorra del legado están ligadas al núcleo de la mazmorra y no pueden ser reanimadas. Arthur parpadeó, ladeando la cabeza. ¿Qué? Movió los dedos, intentándolo de nuevo. Levántate. Nada. Vamos. Lo intentó una tercera vez, con la frustración impregnando su voz, pero el sistema se mantuvo tan obstinadamente inflexible como el cadáver bajo su mano. Apareció otra notificación. Ciertas entidades dentro de la mazmorra del legado están ligadas al núcleo de la mazmorra y no pueden ser reanimadas. Arthur se pasó una mano por la cara. Maldita sea, murmuró, sintiendo el peso de la restricción. Claro que no sería tan fácil. Apartó de una patada un trozo suelto de cuerno de Wyvern. Supongo que el sistema no quiere que me las arregle para salir de esto. Bien. De todas formas, no necesitaba un ejército de Wyverns, dijo con un suspiro, aunque una parte de él aún imaginaba lo tremendo que habría sido asaltar el castillo con una flota de dragones de las sombras a sus espaldas. Supongo que lo haré a la antigua usanza. Dicho esto, Arthur dio un paso adelante, sus botas golpeando el suelo con silenciosa determinación mientras se acercaba a las imponentes puertas del castillo. Las puertas, enormes y dentadas como los colmillos de una bestia muerta hace mucho tiempo, se cernían sobre él. Sin dudarlo, Arthur las abrió y, en el instante en que las puertas crujieron, el mundo explotó con un poder puro y desenfrenado.
Una tormenta de magia estalló, estrellándose contra él como un maremoto. No era sutil, era salvaje, caótica y voraz. Un relámpago crepitó en el aire, azotando la piedra bajo sus pies. La capa de Arthur se quebró violentamente tras él, pero no se inmutó. En cambio, sus ojos brillaron con más intensidad, 2 orbes de fría luz azul eléctrico, mientras se dejaba llevar por la ola. Comité de bienvenida es un poco excesivo, ¿no crees?, murmuró, con la voz desbordante de diversión. Pero bajo el poder, los percibió. Presencias humanoides. Muchas. Y no eran débiles, tampoco. Sus auras ondulaban por el lugar como latidos distantes, cada uno agudo y potente. Supongo que estoy descartando la teoría del dragón, murmuró, entrecerrando los ojos brillantes mientras se concentraba en las olas que se arremolinaban en las profundidades del castillo. No, esta no era la presencia primigenia e imponente de los dragones. Era algo más oscuro. La magia no solo era salvaje, era retorcida, contaminada y atravesada por un hambre malévola. «Demonios», murmuró Arthur, con voz baja y un matiz de certeza. No sabía cómo lo reconoció, pero lo sintió. De alguna manera, pudo distinguir qué tipo de maná era. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.